Hola amigos, sean todas y todos bienvenidos una vez más a un video de Reparando un poco. Vamos a presentarte en esta oportunidad una olla arrocera de la marca Smart Cook. Me la trajeron y me dijeron que la olla, cuando la enchufo, no enciende. Ya la coloco, pero no nos está encendiendo. No marca ninguna lucecita y bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar, vamos a revisar esta olla arrocera. Bueno amigos, aquí estamos con esta olla arrocera. Vamos a sacarle la olla. Vamos a desarmar nuestra olla arrocera a ver qué tiene, qué presenta. Y bueno, para desarmarla tenemos aquí 1, 2 y 3 tornillos. Vamos a desarmarla. Lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro cableado desde la parte del cable de afuera hasta los cables que llegan aquí a los puertos, aquí a los puntos. Ok, este cable que está aquí va directamente a la resistencia, que es un común, y el otro cable del enchufe de los dos cables va directamente al termostato que está aquí. ¿Okay? Vamos ahora a revisar este cable. ¿Cómo lo podemos revisar? Bueno, primero tenemos nuestro probador de continuidad casero. Si tienen probador de continuidad casero, si no tienen un multímetro como este para medir continuidad, okay, podemos agarrar este probador de continuidad casero y lo vamos a utilizar para medición de los cables. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar uno de los dos cables en las puntas y el otro cable vamos a colocarlo adentro, uno aquí y el otro lo vamos a colocar en la parte interna. Por lo menos este cable vamos a ver si llega corriente aquí a esta parte. Lo que vamos a hacer es enchufar nuestro bombillo y si vemos que el bombillo prende es porque hay continuidad en un cable. ¿Okay? No nos enciende. Vamos a colocar aquí en el otro lado y ahí sí debería de encender nuestro primer cable. Vamos a ver. Ok, allí tenemos ya lista nuestro primer cable que está haciendo buen contacto. Ahora vamos con el segundo aquí y vamos a buscar aquí esta parte del cable. Este cable que está pelado aquí, al parecer estaban ya tratando de repararla, pero no pudieron. Y bueno, aquí le vamos a enseñar cómo hacemos para la reparación. Vamos a ver la otra punta, vamos a enchufar con el bombillo y vamos a ver si prende. Okay. Ya el bombillo nos prende, ya sabemos que nuestro cable, okay, ya está en buen estado. Ahora vamos a ver desde aquí hasta aquí adentro. Por lo menos en este caso, este cable que está aquí va directamente hasta este punto de la resistencia. Vamos a ver si hay continuidad desde este punto hasta este punto de la resistencia. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a conectar por aquí este bombillito. Vamos a conectar aquí y tenemos aquí entonces este bombillito y esta conexión a este cable que está aquí, ¿ves? Que va directamente a aquí. Vamos a ver si hay continuidad aquí. Si hay una continuidad, el bombillo va a prender, quiere decir que ese cable o esa continuidad está buena. Si no prende, entonces quiere decir que hay alguna falla allí en esa parte. Vamos a ver, chupamos y no nos enciende. Quiere decir que aquí hay alguna parte que está en mal estado. Vamos a revisar esta parte. Okay, aquí tenemos entonces este cable que lo vamos a sacar de aquí mismo. Esto no sé qué hay aquí, pero de todas maneras vamos a quitar esto de aquí porque no debería haber tantos empalmes en un equipo de esta magnitud.
De todas maneras vamos a ver aquí, vamos a desenchufar aquí y aquí tenemos un protector térmico. Ok amigos, tenemos entonces este protector térmico. Lo que vamos a hacer es puentearlo. Vamos a puentearlo de aquí a aquí en modo de prueba para ver si nuestro equipo está funcionando o tiene alguna otra falla. Vamos a agarrar, vamos a colocar, vamos a puentearlo aquí directamente aquí. Agarramos este cablecito, vamos a pegarlo ahora, no aquí sino aquí de este lado, y lo vamos a pegar aquí de este lado. Tenemos aquí entonces nuestro cable, vamos a conectarlo con su tornillo y vamos a pegarlo aquí. Y aquí está, ya está pegado directamente aquí. Y lo que vamos a hacer al proceder es vamos a enchufarlo directamente a la corriente y vamos a ver si los bombillos nos encienden aquí, ¿okay? Entonces vamos a enchufarlo. Y vemos que el bombillito encendió. Ahí está, apagó, encendió y apagó. Ahí tenemos la falla de esta olla arrocera. Y bueno, ya tenemos lista la reparación de este equipo. Bueno amigos, ya tenemos la falla detectada con este fusible térmico. Vamos a aplicar esto aquí, que esto no debería estar aquí. Y vamos a revisar bien a cambiar este fusible térmico por otro fusible térmico de la misma capacidad, ¿ok? Puede ser que sean de 10 amperios, de 16 amperios, de 12 amperios, dependiendo del amperaje del equipo. El fusible térmico tiene que ir correspondiente aquí en esta parte, en esta área, ¿ok? Vamos ahora a cambiar este fusible térmico y vamos a revisar nuestro equipo vamos a revisarlo bien. Bueno amigos, ya tenemos entonces nuestro protector térmico cambiado. Lo que vamos a hacer es instalarlo y vamos a colocarle su tornillo correspondiente en la parte del térmico, el protector térmico. Quitamos. Trancamos allí y vamos a hacerle las pruebas correspondientes a nuestro equipo para ver si está listo o no está listo la reparación. Vamos a colocar esta parte aquí. Ok amigos, vamos a enchufarlo, vamos a encenderlo. Ve que prendió la lucecita y lo que vamos a hacer ahora es colocarle la olla y presionar aquí. Ve que ahora sí está calentando, cocinando. Se la quita, ella se desactiva. Ahí está, ahí prendió y ahí apagó. Y ahí apagó. Prendió
una pequeña falla allí que hay que revisar. Que cuando ella lo abre, ella tiene que aparecer aquí en esta parte que dice guard. Y cuando es cook, es cuando está cocinando. Aquí. Entonces yo lo que hago es colocarle la olla y ella tiene que, cuando yo presiono aquí, ella tiene que darle en cocinar. Cuando yo saco la olla, ella tiene que decir guard. Así, aquí, en esta lucecita guard. Y no me está haciendo esa función, quiere decir que hay una otra falla que está presentando este equipo con respecto a esta reparación. Pues, al parecer tiene alguna falla en el termostato. Vamos a revisarlo aquí rápidamente a ver qué está pasando. Y aquí está desenchufada, ya el equipo ya está calentando. Ahora lo que vamos a hacer es por qué nos está presentando esta falla, que no está desactivando. Ahí debería desactivar y activar. Entonces, lo que podemos hacer aquí es esta piecita que está aquí. Este es el termostato de esta olla arrocera, este que está aquí, ¿eh? Este es el que hace que cuando suba, cuando esto se dispare hacia arriba, que es cuando no tiene nada, esto suba y se desactive. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella sube, ella sigue cocinando. Y entonces puede ser que este fusible térmico se haya dañado, se haya quemado, porque se colocó en forma directa. Y ahí se ve que tuvo un corto, un recalentamiento, y puede ser por causa de este termostato. O lo que vamos a hacer aquí, algo muy sencillo y práctico, es vamos a arquear esta banda. Vamos a arquearla un poco para que cuando haga esa función ella automáticamente vamos a arquear esta banda, ¿ok? Pero un poquito nada más. Esta banda por lo general es de bronce, esta banda, esta que está aquí. Si lo pueden ver aquí, esta banda. Entonces allí le arqueo un poquito nada más para que cuando ella suba despegue el termostato aquí. Y cuando ella se baje, ella tiene que pegar con el contacto aquí del termostato, ¿okay? Entonces esa es la función que cumple este termostato. Entonces vamos ahora nuevamente a taparla y vamos a ver si nos está presentando esa misma falla. Vamos a enchufarla. Ya la enchufamos, ve que la lucecita prendió en guard. Vamos ahora a colocarle nuevamente la olla y vamos a presionar aquí. Ve que se puso en cook. Cuando tú le pones en cook, ella, cuando tú le sacas la olla o simulas, ve que ella se tiene que cambiar a guard. Aquí, esta pieza. Vamos otra vez a colocar la olla con su tapa y presionamos hacia abajo, tiene que estar en cook. Y cuando tú sacas la olla que hace esta función, ella tiene que mantenerse en guard o en calentamiento normal. Aquí con la resistencia que tiene interna, solamente calienta un bajo, un poquito de consumo. Ahora vamos a ver otra vez. Prendió en cook, cocinar. La desarmas y aquí tiene que aparecer en guard. ¿Okay? Bueno amigos, ya teniendo entonces esta olla arrocera lista, reparada, sin más que decir, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido. Nos vemos entonces en un nuevo video. Bye bye, Dios te bendiga.